Misericordia eterna. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante y es el tema, la verdadera religión. Diga, vamos a hablar acerca de la verdadera ¿qué? Religión. Ahí está, hermanos. Y para esto tengo que tocar una palabrita que bíblicamente encierra este significado de lo que es la verdadera religión. Ahorita lo hablé en el primer servicio y luego en este segundo servicio. Si usted está por las redes sociales, espero que le ponga mucha atención a esta palabra, porque hoy se pregunta, bueno, ¿y cuál es la verdadera religión, no? Dicen que hay como 5,000 religiones en el mundo, ¿sí? Pero hay veces que la verdadera religión se vive muy poco. Porque pareciera fácil, pero hay veces no es tan fácil. Tiene que haber un desprendimiento en su corazón y unas ciertas decisiones muy marcadas para que esto suceda. Entonces, esta palabrita que hoy les voy a hablar, el significado bíblico de esa palabra es la verdadera religión. Así tiene la connotación dentro del cristianismo y del significado bíblico. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es esa palabra? Los que ya estuvieron en el primero ya saben cuál es. Esta palabra es la palabra piedad. Amén. Esta mañana estaba diciendo que acá en la iglesia tenemos una hermana que se llama Piedad. Yo no sé si en este culto está o hoy no vino, bueno. Pero si usted tiene este nombre, espero que el espíritu de esta palabra permanezca en usted. Porque es una palabra que tiene mucha trascendencia, mucho significado y poco se habla en estos tiempos de esa palabra. Y de eso se habla muy poco, de la verdadera religión. El Señor lo ha cuestionado desde el comienzo hasta el final de los tiempos. Se lo ha cuestionado a pastores, a profetas, a evangelistas y maestros. Entonces, mientras vamos a leer un texto bíblico, quiero explicarles algo. Resulta que usted y yo, hay veces llevamos mucho tiempo en la vida cristiana. Un día nos arrepentimos, decidimos arreglar nuestras cuentas con Dios, reconciliarnos con Él, nacer de nuevo y decidir vivir para la gloria de Dios, apartados del pecado y de la maldad. Cuando yo me arrepentí y nací de nuevo, yo empecé a ver todo de manera diferente y yo quería que todo el mundo supiera de Dios y hablarle del Dios Todopoderoso a toda la raza humana. Y me gustaría, yo decía, ojalá todo el mundo conozca de Dios. Al que me encontraba por el camino le hablaba de Dios. Y rápidamente yo quise empezar a estudiar y a saber más de Dios y de las cosas del Señor, enamorado de Dios. Me acuerdo que una vez el hermano Álvaro nos puso un trabajo de los nombres de Dios y Dios es nuestro sanador, nuestra bandera, bueno, nuestra justicia. Entonces, y yo me acuerdo que en el último texto del cuadro le puse Dios es mi todo. ¿Sí? Yo estaba tan enamorado de las cosas de Dios y de Dios que yo no, mejor dicho. A eso bíblicamente se le llama el primer amor. Para usted vivir la virtud de la piedad en su vida, necesita ese primer amor. De lo contrario, esa virtud no se hará realidad en su vida. Porque es una palabra que encierra un significado supremamente ¿qué? Grande acerca de la verdadera religión. ¿Cuánto les gustaría saber qué es la verdadera religión? No estoy hablando de los verdaderos religiosos, sino de la verdadera ¿qué? Religión. Entonces, piedad, aquella vida en que tiene esa virtud de piedad se le llama una persona piadosa, una mujer piadosa, un hombre piadoso. Pero resulta que llegamos a los caminos de Dios y de pronto hasta empezamos a servir en la iglesia. Empezamos a aprender cosas, a estudiar.
O ya voy a la casa, voy a la iglesia, voy al trabajo, vengo cada 8 días a la iglesia. Y resulta que con el tiempo se seca la persona espiritualmente y muere ese primer amor, y ya la contemplación de ese Dios grande, maravilloso y poderoso, el cual es el que permanece para siempre y es eterno, y que las cosas de aquí perecen, y me desconecto de esa contemplación, de esa grandeza de Dios, y me empiezo a enredar en las cosas del mundo y de la vida, en los afanes de la vida. Luego el mundo lleno de caos, de cuestionamientos, enredado, el mundo vuelto nada, y yo también termino enredado igual, porque perdí esa virtud de la piedad. La piedad, esta palabra tiene mucho significado incluido en esta virtud. Mucho significado tiene. Y para los que no saben de pronto qué significa, tengo que, para poderlo desarrollar un poquito, tengo que decirles, definirlo como en unas poquitas palabras para que ustedes me lo capten. Y después la voy a repetir porque necesito que esto se grabe en usted. Y si usted es una persona que perdió esa virtud, de pronto un día la tuvo porque naciste de nuevo, se reconciliaste con Dios, le entregó su corazón a Dios de todo corazón, y vio que la vida le cambió y vio el panorama de Dios, lo hermoso de Dios, vio lo hermoso de la santidad y de todo lo de Dios, lo bueno de Dios, le pareció tan maravilloso, pero de un momento a otro fue pasando los años, se volvió un cristiano profesional, ya muy maduro, muy aplomado, pero perdió la esencia de la vida, lo perdió. Entonces, para que eso no suceda, o si le pasó a usted, lo restaure. Si usted es una persona nueva que no entiende qué es esto, pues simplemente no puede disfrutarlo a menos que usted le entregue su vida a Dios de todo corazón. Y decía, morir al pecado y vivir una vida para agradar a Dios. Mientras usted no se reconcilie con Dios, usted no puede entender lo que hoy estoy hablando. Porque la piedad es como el sabor de 4. No se puede, ¿qué? Describir. Eso dice la propaganda de la gaseosa, ¿no? No es que me estén pagando, sino que simplemente lo hago para dar a entender el significado de esto. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar primero unas citas bíblicas. Pero antes de esto le quiero explicar eso. Piedad es esto. Es un amor tan grande por Dios que produce una ternura en mi corazón hacia Él y hacia todas las cosas sagradas y santas. ¿Cómo es? Repítalo, a ver. Repitámoslo, diga. Es un amor tan grande hacia Dios como ese mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todas tu alma. Lo ama tanto que lo puede contemplar en su grandeza y se convierte en el todo de su vida. Eso despierta una ternura en su alma, en su espíritu, que lo hace que usted sea devoto a todo lo de Dios y a todo lo sagrado y lo santo, y se convierte que todo eso es el deleite de su vida ya, y no los placeres del mundo ni las maldades de esta tierra. Pero esa devoción no es solo hacia Dios, sino también hacia la raza humana, que lo lleva a una armonía con Dios y con el universo y con los humanos. Ese es como más o menos el significado bíblico de la palabra piedad. Pero para que eso suceda, eso solo se puede en el Espíritu. ¿Solo se puede en qué, hermanos? En el Espíritu. Y eso es lo que muchos cristianos perdemos. O hay veces los chicos en la escuela o en el colegio, donde están ellos en la vida en que están criándose, en la casa, hay veces creemos que como padre, porque lo hemos traído siempre a la iglesia, que es que ya son cristianos. No. Hay muchos de ellos que hasta que no nazcan de nuevo de todo corazón y decidan renunciar a lo malo y vivir una vida para agradar a Dios voluntariamente, esto no lo saben ellos ni lo pueden contemplar. Porque esto solo lo puede alguien que ha experimentado la virtud, esa virtud que solo se vive por el Espíritu, y es la palabra o la virtud que se llama piedad. Amén. Vamos a leer ahora sí. Esto tiene mucho texto bíblico, pero vamos a leer unos poquitos y vamos a mirar unos ejemplos de personas que perdieron eso en su vida. Vamos a leer 1 Timoteo 3:16.
Si usted tiene su Biblia ahí, si no, pues puede leerla en la pantalla. Dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Grande qué es? El misterio de la piedad, que hay veces ni se entiende este misterio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Si hubo alguien que vivió esta virtud de la piedad, fue Jesucristo. Porque ahí lo dice que en el Espíritu, ¿no? Y por eso para Jesús el hacer la voluntad del Padre era algo agradable. Cuando usted pierde esta virtud del primer amor y del Espíritu en el cual se puede vivir esta virtud, cuando usted lo pierde, ya las cosas de Dios no son un deleite, no es lo que más desea usted en la vida, sino que empieza a contemplar cosas del mundo y se deja enredar por las cosas del mundo. Y hasta puede terminar en pecado, haciendo cosas que saben que a Dios le desagrada. Una persona piadosa no, porque él ama tanto lo de Dios, ama tanto a Dios, que está dispuesto a dar su vida por él, mucho menos a fallarle por cualquier cosa. Aló. No estoy hablando de pecado, pero sí en estos días vamos a hablar de ello. Porque hay veces que en estos tiempos hay muy poco conocimiento acerca del pecado. Pero el Señor me guió a predicar primero de esto, de lo que es la verdadera religión. Entonces, leímos este primer texto. Indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Y ahí Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahora vamos a mirar el siguiente versículo, 1 Timoteo 4, 7 y 8. Desecha las profanas y viejas y ejercítate para la piedad. ¿Cómo dice? ¿Ejercítate para qué? Para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, es provechoso, o sea, solo para el cuerpo. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Vamos a hablar algo aquí, voy de manera muy concreta definiendo cada cosa. La piedad está en Dios, es un principio de la vida de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento muchos se acercaban a orar a Dios y decían, Señor, ten piedad de mí. Porque es una virtud divina. Y para podernos captar y entender en el Espíritu y conectar muy bien con Dios, es a través del Espíritu y es a través de esta virtud. Grande es el misterio de la piedad. Ahora vamos a mirar la piedad. Cuando dice ahí que pasa esta promesa, las promesas acá, pero trasciende a lo eterno, quiere decir que la promesa está contigo, trasciende la vida en la tierra, pero también lo lleva a la eternidad y trasciende la eternidad con usted la piedad. Así que, hermano, esta es una virtud que la debemos tener, estar en nuestro corazón por el Espíritu, porque una persona piadosa que encierra toda esta connotación de esta palabra, no le es fácil en la carne. Por eso el apóstol dijo que vivir las cosas de Dios en la carne es que imposible y tampoco se puede si no es por el Espíritu. Vamos a mirar ahora 2 de Pedro 3:11. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Mire acá, ahora sí quiero que me capten la idea. Puesto que todo lo que en este mundo se va a ir, va a ser deshecho, ¿sí? Va a pasar el cielo y la tierra, todo lo que hay. Le dice el Señor, bueno, si todo aquí va a pasar, entonces, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si aquí todo esto se acaba, ¿cómo no han de hacer mi voluntad?
¿Cómo no han de amarme con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma? Y por estar entretenidos en las cosas del mundo, dejan la contemplación del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, en el cual debe estar centrada la vida de la mujer y del hombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? Es en Él. Pero vamos a leer otra cita. Y esta también me dejó pensando porque, claro, esto le pasó a muchos hombres y usted no puede ser la excepción. Segunda de Timoteo 3, 5, 4 y 5. Segunda de Timoteo 3, 4 y 5. Dice aquí, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué está queriendo decir el Señor con esta palabra? Y dice que en los últimos tiempos habían gente amadores de lo suyo, que amarían más los deleites y que tendrían apariencia de piedad, o sea, de una verdadera religión, de un hombre justo y una mujer justa, de una mujer consagrada a Dios, de una mujer y un hombre devoto a Dios, pero que se muestran apariencia de eso, pero que realmente en el fondo no lo son. Amén. No lo son. Ya hasta ahí, mi hermano. Vamos a mirar que Jesús no tenía apariencia de piedad. Había piedad en Él. ¿Había qué? Piedad de Jesús. El hacer la voluntad del Padre le agradaba. De tal manera que dijo: padres, si puede pasar de mí esta copa, pásala, pero que no se haga mi voluntad, Señor. Porque es que para mí tu voluntad es, prefiero la muerte antes que vivir para no hacer tu voluntad. Entonces, vuelvo y les repito, piedad es un amor tan grande a Dios que produce una ternura en mi corazón que me lleva a amar lo santo, lo puro, lo hermoso de la santidad y todo lo de Dios. Que cuando esto se pierde todo. Y para poder captar un poquito esto, yo me tomé en la Biblia a decir: Señor, pero ¿cómo puedo explicar bien lo de la piedad si es que no es tan fácil? Porque esto solo se vive por el Espíritu. ¿Y cómo podemos ver que personas que le sirven a Dios, que personas que están en la iglesia, que personas con ministerio pueden no tener piedad, esta virtud, o la pueden perder y no darse en cuenta? Bueno, pues eso está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Dice que había un pastor de la iglesia de Éfeso. Y miremos qué dice el Señor acerca de él. Mire esto, le dice el Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y está hablando de trabajo en la obra de Dios. Y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y que no lo son. Y los has hallado mentirosos. Tremenda esta descifrada de una persona de la iglesia. Y más de una autoridad como un pastor. Dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Impresionante esto. Pero miren el pero. Dicen por ahí que cuando hay toda una frase bonita hacia usted, pero hay un pero, lo anterior no sirve para nada. Le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El siguiente versículo. Recuerda, ojo, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieses arrepentido. Hermano, y a usted y a mí le está diciendo el Señor: mire, siervo de Dios, yo sé que usted ha trabajado,
que aprueba a la gente, hasta tiene discernimiento para discernir los que no son míos y los que son. Ha sufrido por causa mía. Pero a lo último le dice, pero sabe que todo lo ha hecho como un religioso. Pero no como un hombre que me ama. En otras palabras le dijo, pastor, yo dejé de ser el centro de tu vida. Dejé de ser la admiración de tu vida. Te enredaste en el servicio, en toda la obra, en el ministerio. Te enredaste en la vida, en lo que está pasando y te olvidaste de mí. Ya no soy esa contemplación maravillosa de ti. Ya no soy ese que está. Ya no tengo el mismo lugar ni la misma admiración que tuve al comienzo en tu corazón y en tu vida. Te has secado. Ya no vives en mi espíritu. Ya no me amas como antes. Sí estás haciendo muchas cosas, pero dejé de ser el primer lugar en tu vida, pastor, hace mucho tiempo. Sí, sé que estás haciendo cosas, pero es que yo debo ser el centro de tu vida, pastor. La palabra piedad es eso. Es un amor tan grande por Dios que, vuelvo y lo repito, me lleva a despertar una inspiración que provoca un deseo hacia lo santo y todo lo de Dios, pero Él es el centro del amor de mi vida, por el cual estoy dispuesto a sufrir la muerte y lo que pase, porque sé que todas las cosas de este mundo pasan, pero el que está con Él permanece para siempre. Eso es diferente. Y a usted y a mí, hermano, nos puede pasar eso. Yo tuve tiempos. No voy a decir que yo no, yo tuve tiempos en que Dios tuvo que hablarme. Como le habló a este pastor, ¿sí? Enredado, uno confundido, problemas por un lado, por el otro. La iglesia, luche, hágale. Y de un momento a otro uno se despabila y Dios deja de ser la contemplación de la vida de uno, el centro de la vida de uno. Y termina uno enredado. Y cuando se da cuenta dice, Señor, ¿y esto a qué momento me pasó esto? ¿Sí? Y no importa, hermano, si usted me ve por las redes, si es pastor, no importa si usted es apóstol, si es profeta, a usted le puede pasar. No crea que por tu cargo no puede pasarle esto. En un momento podemos perderlo todo, así como le dijo, por tanto, arrepiéntete, mira de dónde has caído. Caíste de mi presencia, simplemente. Ya no me amas como antes. Si pierdes esa contemplación, esa armonía con el Altísimo y esa relación tan perfecta que lleva esta virtud de la piedad a un hombre y a una mujer con Dios, al perderse esa relación con Él, se pierde la buena relación con el mundo con la humanidad, y se pierde esa armonía con el universo, con Dios y con la humanidad. La persona que tiene esta virtud, hermanos, es una persona que, aunque el mundo esté en caos y se esté uniendo, como cuando se explotan esos volcanes y baja la lava y todo el mundo esté quejándose, gritando, esa persona que tiene esta virtud puede estar contemplando, puede estar con seguridad, con paz y con una armonía con Dios, con el universo y con la humanidad, sin importar lo que esté pasando afuera. Porque eso lo hace el Espíritu Santo de Dios cuando yo contemplo la grandeza de Dios y me meto a esa nueva dimensión divina. Eso es diferente. Eso libera. Eso hace que usted sea un hombre, un líder diferente, una mujer diferente. Un cristiano, un hombre verdadero de Dios. Una mujer verdadera de Dios. Hoy se descifran las verdaderas religiones de otra manera, pero la Biblia lo muestra de esta manera. Por eso el Señor, cuando le dice a este pastor, venga para acá, tengo algo contra ti. Perdiste lo esencial, lo perdiste todo. Yo no sé cómo está Dios
le tiene el primer lugar a Dios. Ojo, la palabra piedad significa actitud correcta hacia Dios de un ser humano y hacia su prójimo. Si una persona piadosa hace algo a favor de otra, no espera nada a cambio. Él lo hace por compasión, porque lo ama, porque quiere ver lo mejor para esa vida y no espera nada a cambio, porque lo hace porque sale de su corazón por el Espíritu de Dios, porque esa virtud de Dios está en el corazón de esa vida. Eso es diferente. El hombre y la mujer de Dios que es piadosa, le sirve a Dios no por dinero, no por fama, no por aplausos. Le sirve a Dios porque lo ama y tiene un temor hacia Él reverente y lo respeta a su Dios y obedece los mandamientos, porque la palabra piedad se le atribuye a un hombre que vive los mandamientos de Dios y lo hace con deleite. Es el disfrute de su vida, hacer y vivir su voluntad para siempre. Eso es piedad. Esa es la verdadera religión, que se puede solo vivir en el Espíritu. Hoy las religiones se descifran de cualquier manera. Usted, hermano, que me está viendo por la red, si no ha recibido a Dios, si no te has arreglado con Dios, arrepiéntete y métete con Dios y haz que Dios sea el centro de tu vida y que viva en el Espíritu las cosas de Dios. Hoy hay gente que ya no hay piedad sino impiedad. Recuerde que la palabra impío significa antisanto y la palabra pío significa santo, que viene de piedad. Así que, hermanos, hoy la verdadera religión se están descifrando de otras maneras. Pero esto es lo que Dios le dice. Por eso puso el dedo donde era y le dijo: pastor, venga para acá. Si estás haciendo un poco de cosas, de trabajos, pero es que aquí el centro soy yo. Yo soy el centro y quiero ser el centro de tu vida y nadie lo puede tomar excepto yo. Levante su mano, dígale algo al Señor hoy. Yo no sé cómo estará su vida, mi hermano, respecto a esto, pero lo que Dios quiere restaurar es esto. Has perdido tu primer amor. Se me pasa el tiempo, voy a hacer esto. Mire esto. Yo no sé, porque por la Biblia no lo muestra, si este pastor realmente entendió que era el primer amor, si este pastor se arrepintió y se arregló o no, no lo muestra la Biblia. Pero sí muestra de dos hombres que les pasó lo mismo, y fue Asaf y Abacú. Para los que no saben, en el Salmo 73, este hombre era un director de la orquesta del templo de Dios. Está en el Salmo 73, versículo 13. Salmo 73, 13. Y mire lo que dice este hombre. Era un hombre, era un adorador, era un gran líder en la iglesia. Pero él también perdió el primer amor por Dios. Y llegó el día en que dijo estas palabras: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Pero mire lo que dice acá. Él dice: mire, Señor, la verdad, yo te he servido. ¿Qué no he hecho en la iglesia? Pero verdaderamente esto ha sido en vano, Señor, todo lo que he hecho, porque he sido azotado todos los días y castigado todas las mañanas. Ando, como dicen por ahí, hermanos, en la olla y tanto tiempo sirviendo, y mire cómo ando. Se amargó, dice, él mismo lo dice, y perdió, cayó de ese amor con que él hacía las cosas para Dios. Dios perdió la contemplación, la admiración de él la perdió. Ahora era un Dios ya no igual. Ya era el Dios que no lo escuchaba, que él, mejor dicho, ya dejó de ser la contemplación de su vida. Dejó de tener el estatus que Dios tenía en su corazón. Y dice, cuando ya habla todo esto a Dios, dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Siga.
hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de todo lo que yo estaba envidiando en el mundo, de todo lo que estaba, por cual caí de la piedad, caí de amar a Dios, del primer amor, caí de la contemplación de Dios. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos y en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron y se consumieron de terrores. Como sueño el que despierta, así Señor, cuando despertare menospreciará su apariencia. Mire lo que dice acá. Cuando él entra a la presencia y Dios le muestra todo, y se muestra Dios mismo a él, quién era él realmente. Y otra vez Asaf, que fue deslumbrado por él y volvió a contemplar la grandeza, lo bueno, lo justo de sus juicios, de todo lo que él hacía. Entonces dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y mire la siguiente. He aquí. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Aquí vuelve Dios a tomar el lugar en el corazón de Asaf. Estos días yo investigando esta palabra, yo dije, Señor, pero ¿cómo puedo dar un ejemplo de que alguien restaura el primer amor? Y el Señor me llevó a esto, y me llevó a Asaf y a Habacuc. Cuando él dice ya esto, él dice, ya cambió de un momento a otro, cambia todo, y Dios vuelve a hacer la contemplación de su vida. Dice, Señor, ¿sabe qué? Por estar mirando lo que pasaba en la iglesia, en el pueblo tuyo, por estar mirando a los que prosperan y yo no prosperaba y todo, perdí, dejaste de ser el centro de la admiración de mi vida. Y no me di cuenta cuándo pasó esto. Pero luego le dice, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti no deseo nada de esta tierra. ¡Ja! Ahí volvió a entrar esa libertad gloriosa de esa virtud de la piedad que solo se vive por el Espíritu de Dios. Restauró ese primer amor nuevamente con Dios. Y yo no sé cuántos de ustedes tal vez han perdido ese primer amor. Ya les dije, lo pierden los pastores, los profetas, los maestros, porque nos descuidamos. Y hay veces terminamos más enredados que un bulto de anzuelos. Pero perdimos la esencia de la verdadera religión, del verdadero cristianismo. Lo perdemos. Qué triste. Pero vamos a ir al otro. Me queda poco tiempo, pero esto no lo puedo dejar pasar. Vamos a Habacuc capítulo 1, versículo 1. Solo quiero leer un poquito. Ustedes pueden leer el libro de Habacuc y ahí lo van a entender más. Pero ojo, no es para que lo entienda, es para que usted se examine cómo está respecto a esto. La profecía que vio el profeta Habacuc. Mire esto. Llega bravo donde Dios, bien bravo, porque ya la virtud de la piedad, el primer amor hacia Dios, la contemplación de Dios se le había perdido, aunque era un profeta de Dios, de la Biblia. Por eso le digo, hermano, no se descuide, porque a usted y a mí nos puede pasar igual. Y tal vez cuando menos usted lo crea, la ha perdido. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a causa de la violencia y no salvas a nadie. Aquí ya Dios perdió la contemplación de este profeta y ya Dios era una persona que no veía como él veía mejor que Dios. Dios estaba mal. Ahí ya pierde Dios su altura para él. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea la molestia, destrucción y violencia? Está delante de mí. Y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia.
Hasta ahí él está bravo, pero luego Dios empieza a hablarle. Y lo voy a dejar en esta frase. Cuando él ve bravo a Abacú, le dice: venga Abacú, venga para acá. Por el justo, Abacú no se preocupe. ¿Por qué le dice: el impío mata al justo y usted no hace nada? Es como si no viera. Le dice: venga Abacú para acá, tranquilo, no se preocupe. El justo por su fe vivirá. Por él no se preocupe. Pero no se preocupe Abacú, porque lo que has visto no es nada. Lo que viene es peor para su nación y para su pueblo y para este tiempo. Y lo que usted va a ver, lo que ha visto no es nada a comparación con lo que viene. ¡Ja! Era como haber salido con el rabo, dicen por ahí, en medio de las piernas. Sí. Pero luego, cuando Dios se le muestra a Abacú y vuelve a mostrarse quién es él, que sus juicios son santos, ¿qué va a pasar con el impío y qué va a pasar con el justo? Y él vuelve a contemplar la grandeza y la hermosura de Dios ahí en medio de todo ese alegato que él le iba a reclamar. De allí salió desarmado. Y entonces cambia su espíritu y vuelve a renacer nuevamente ese primer amor otra vez por Dios y esa contemplación a la grandeza de nuestro Dios. Y termina igual que Asaf, renovándose nuevamente como las águilas y volviendo a alinearse con el carril de la verdadera religión. Otra vez Abacú, el gran profeta de Dios. Y ahora sí lo vamos a ver del 22 al 26. La otra cita, hermano. Abacú 3:16. Dice, cuando ya Dios le termina de hablar a Abacú, dice: oí y se conmovieron mis entrañas, y a su voz temblaron mis labios. Esta frase es impresionante. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Y entonces allá dice: y bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Pero mire lo que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados ya no den mantenimiento, aunque mi país y mi tierra, mis campos se conviertan en desiertos, no hayan que comer, no haya proteína para echar a la olla, no haya nada de eso, y las ovejas ya sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales. Y aquí viene esta famosa frase, y eso le pasa a mucho cristiano hoy, hermano. Por perder esa virtud, esa piedad, Dios pierde el verdadero sentido en nuestros corazones. Pero cuando volvemos a contemplar esa grandeza de Dios y volvemos a amarlo como se debe amar a Dios, y en el Espíritu, entonces nuestra alma se renueva y dice esto que dijo Abacú: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Imagínese esto, cuando él entra peleando por el justo, peleando por lo que está pasando en la nación y que Dios no veía, no hacía nada. Y allí cuando entra y contempla otra vez la grandeza de Dios, Abacú es liberado nuevamente. Vuelve a nacer el primer amor. Vuelve a Dios tener el lugar que debía tener en su corazón. Vuelve a ser justo, porque esto que dice Abacú, esto se llama justicia. La piedad me lleva a ser justo con el Altísimo y me lleva a ser justo con mi prójimo y justo con la humanidad y con el planeta, con el universo. Eso es lo que está haciendo Abacú, justo. Ahora sí le está hablando a Dios como se le debe hablar. Y hay veces como cristianos perdemos la esencia de la verdadera religión. Pero usted no está escuchando esta palabra acá por casualidad. Es porque esto es de Dios. Si usted está aquí por primera vez, yo le digo: arrepiéntase y arréglese con Dios, porque el no hacerlo no es bien.
Y si usted está aquí hoy es porque Dios tiene una oportunidad para su vida más. Y lo quiere hacer su hijo, su hija, para el resto de sus días, para que no ande un día más sin Él en esta tierra. Si usted es un hombre que ha perdido el primer amor, por favor, no te vuelvas esos cristianos profesionales. Eso le pasó a este pastor. Confundió lo que era la contemplación del Dios Todopoderoso y el amor por Él como lo merece en el Espíritu. Lo cambió por otras cosas que tomaron el primer lugar. Pero no, las otras están en segundo lugar. Él es el primero en nuestros corazones. Y usted y yo debemos darle el primer lugar a Dios. Debemos tener una actitud correcta con Dios, con la humanidad. Debemos consagrarnos de todo corazón a Dios. No importa que piense su mamá o su papá, no importa quien piense lo contrario, pero debo consagrarme. Una persona piadosa es alguien que se ha consagrado a Dios, alguien que es devoto a todo lo de Él y todo lo santo, y lo hace con agrado. Sin importar el mundo como esté, el Espíritu de Dios lo liberará y usted será justo con Dios. Porque hay veces somos muy injustos con Dios. Por eso a este pastor le digo, arrepiéntete de donde has caído y vuelve y haz las primeras obras, pero hazlas en mi espíritu. Por eso cuando Dios dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque un adorador que viene al culto, hermano, y viene es a lo que viene a adorar a Dios, a contemplar su grandeza y su hermosura, decirle, Señor, aunque Colombia se acabe, aunque ya no haya trabajo, aunque no haya comida en la casa, aunque no hayan vacas, aunque no haya nada, con todo yo me alegraré en mi Dios, el Dios de mi salvación, y en ti esperaré. Y como dijo Job, aunque tú mismo me matares, tú mismo serás mi Salvador. Eso es piedad, mi hermano, eso es la verdadera religión. Hoy se está perdiendo el sentido de la verdadera religión. Y usted tiene la oportunidad de arrepentirse, tal vez si has perdido ese primer amor. Si tal vez te has enfriado y Dios ya no tiene ese primer lugar. Coloquémonos en pie.